Al comenzar el siglo XX, el panorama religioso estadounidense era vibrante y diverso. Las denominaciones protestantes como los bautistas, metodistas y presbiterianos tenían una influencia significativa. El catolicismo, impulsado por olas de inmigración, crecía rápidamente, particularmente en los centros urbanos. El espectro del darwinismo y el auge de la crítica bíblica desafiaban las creencias tradicionales. Sin embargo, la Iglesia seguía siendo una fuerza central en la vida estadounidense. Proporcionaba servicios sociales, moldeaba los valores morales y ofrecía consuelo y guía a millones. Muchos estadounidenses encontraban consuelo en los ritmos familiares de la vida eclesiástica. Los servicios dominicales, los avivamientos y las sociedades misioneras proporcionaban un sentido de comunidad y propósito. Sin embargo, bajo la superficie de esta vitalidad religiosa, se estaban gestando nuevas corrientes. Los desafíos de la modernidad, desde la industrialización hasta la urbanización, obligarían a la Iglesia a confrontar su papel en un mundo que cambiaba rápidamente. Esta interacción entre la tradición y el cambio definiría la historia de la religión estadounidense en el siglo XX. Las primeras décadas del siglo XX presenciaron el surgimiento del fundamentalismo, un movimiento que buscaba defender las creencias protestantes tradicionales contra las amenazas percibidas del modernismo. Los fundamentalistas afirmaban la verdad literal de la Biblia y se oponían a las interpretaciones liberales de las Escrituras. Veían la evolución darwiniana como incompatible con el relato bíblico de la creación y condenaban la creciente secularización de la sociedad estadounidense. El juicio de Scopes de 1925, que enfrentó al campeón fundamentalista William Jennings Bryan contra el abogado defensor Clarence Darrow, se convirtió en un espectáculo público que destacó la creciente división entre la religión tradicional y el pensamiento moderno. Aunque Bryan ganó la batalla legal, el juicio asestó un golpe a la imagen pública del fundamentalismo. Sin embargo, el movimiento no desapareció. Se retiró a los márgenes del protestantismo estadounidense, donde continuó ejerciendo influencia, particularmente en el sur y el Medio Oeste. Mientras los fundamentalistas buscaban preservar las creencias tradicionales, otro movimiento dentro del protestantismo, conocido como el Evangelio Social, enfatizaba la aplicación de la ética cristiana a los problemas sociales. Los defensores del Evangelio Social creían que la Iglesia tenía la responsabilidad de abordar problemas como la pobreza, la desigualdad y la explotación laboral. Argumentaban que el verdadero cristianismo requería más que solo piedad personal. Exigía justicia social. Figuras como Walter Rauschenbusch y Jane Addams emergieron como voces líderes del Evangelio Social. Establecieron casas de acogida, abogaron por reformas laborales y desafiaron las injusticias sistémicas. La influencia del movimiento se pudo ver en el impulso de la era progresista por programas de bienestar social, leyes de trabajo infantil y mejores condiciones laborales. Aunque el Evangelio Social disminuyó su influencia después de la Primera Guerra Mundial, su énfasis en la responsabilidad social continuó resonando dentro de los círculos religiosos estadounidenses. La lucha por la igualdad racial a mediados del siglo XX vio a la Iglesia desempeñar un papel fundamental. Las iglesias negras, que durante mucho tiempo fueron centros de vida espiritual y social en las comunidades afroamericanas, se convirtieron en centros de organización para el movimiento por los derechos civiles. Líderes como Martin Luther King Jr., un ministro bautista, se basaron en las enseñanzas cristianas del amor, la justicia y la no violencia para desafiar la segregación y la discriminación. La poderosa oratoria de King y su compromiso inquebrantable con la resistencia no violenta galvanizaron a la nación. Apeló a la conciencia de Estados Unidos, recordándole a la nación sus ideales fundacionales de igualdad y justicia para todos. La Iglesia proporcionó santuario, apoyo y sustento espiritual a quienes estaban en la primera línea de la lucha por los derechos civiles. Los éxitos del movimiento, desde la eliminación de la segregación en las instalaciones públicas hasta la aprobación de la Ley de Derecho al Voto, son un testimonio del poder de la fe para inspirar el cambio social. Sección 5. Reorganizaciones de la posguerra, de los suburbios al Cinturón del Sol.
Las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron testigos de cambios significativos en la vida religiosa estadounidense. El auge de los suburbios, impulsado por la prosperidad de la posguerra y la Ley GI, condujo al establecimiento de nuevas iglesias y denominaciones. El protestantismo evangélico, con su énfasis en la conversión personal y la infalibilidad bíblica, experimentó un aumento en popularidad. Este crecimiento fue particularmente pronunciado en el Cinturón del Sol, a medida que los estadounidenses migraban al sur y al oeste en busca de nuevas oportunidades. Mientras tanto, las principales denominaciones protestantes, aunque todavía influyentes, enfrentaron una disminución en la membresía. Los factores que contribuyeron a esta disminución incluyeron cambios culturales, liberalismo teológico y el creciente atractivo de las iglesias evangélicas. La Iglesia Católica, impulsada por la inmigración de América Latina y la liberalización introducida por el Concilio Vaticano II, continuó creciendo. Sin embargo, también enfrentó tensiones internas entre los tradicionalistas y aquellos que adoptaron un enfoque más progresista de la fe. Sección 6. El Vaticano II y su impacto estadounidense. Renovación y reforma. El Concilio Vaticano II, celebrado de 1962 a 1965, marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia Católica, y su impacto resonó en todo el catolicismo estadounidense. Las reformas del concilio, que incluyeron el uso de lenguas vernáculas en la liturgia y un mayor énfasis en el papel de los laicos, tenían como objetivo modernizar la Iglesia y hacerla más accesible al mundo moderno. Los cambios introducidos por el Vaticano II se encontraron con entusiasmo y resistencia. Muchos católicos estadounidenses acogieron las reformas como un soplo de aire fresco, mientras que otros tuvieron dificultades para adaptarse a las nuevas formas. La era post-Vaticano II vio un periodo de cuestionamiento y renovación, a medida que la Iglesia estadounidense lidiaba con temas como el papel de las mujeres, la postura de la Iglesia sobre la justicia social y la relación entre la fe y la razón. Sección 7. El auge de los evangélicos. Una nueva fuerza en la religión estadounidense. La segunda mitad del siglo XX fue testigo del notable ascenso del protestantismo evangélico como una fuerza potente en la religión y la política estadounidenses. Los evangélicos, con su énfasis en la conversión personal, la autoridad bíblica y la importancia del evangelismo, experimentaron un crecimiento significativo, particularmente en el Cinturón del Sol. Establecieron mega iglesias, fundaron escuelas y universidades cristianas y crearon una poderosa presencia en los medios a través de la teleevangelización. La creciente influencia del movimiento evangélico se extendió más allá del ámbito de la religión. Los evangélicos se volvieron cada vez más activos políticamente, alineándose con el Partido Republicano en temas como el aborto, la homosexualidad y la oración escolar. La mayoría moral, fundada por Jerry Falwell Sr., surgió como un poderoso grupo de presión que buscaba influir en las políticas públicas basándose en los valores evangélicos. El auge de los evangélicos reformuló el panorama religioso estadounidense e impactó significativamente el discurso político de la nación. Sección 8. La Iglesia y las guerras culturales. Fe, política y cambio social. Las últimas décadas del siglo XX vieron a Estados Unidos envuelto en lo que se conoció como las guerras culturales. Estos conflictos se centraron en temas como el aborto, los derechos LGBTQ+, el feminismo y el papel de la religión en la vida pública. La Iglesia se encontró profundamente dividida en estos temas, con cristianos conservadores y liberales, a menudo adoptando posturas opuestas. El debate sobre el aborto, en particular, resultó ser muy divisivo. La histórica decisión de la Corte Suprema de 1973, Roe contra Wade, que legalizó el aborto en todo el país, galvanizó tanto a los movimientos pro-elección como a los pro-vida. Los grupos religiosos desempeñaron papeles destacados en ambos lados del tema, lo que refleja las profundas convicciones morales y teológicas en juego. Las guerras culturales destacaron la compleja relación entre la fe, la política y el cambio social en la sociedad estadounidense. Sección 9. Un siglo de transformación. La Iglesia estadounidense en los albores del siglo XXI. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, el panorama religioso estadounidense se había transformado.
La Iglesia había resistido controversias teológicas, trastornos sociales y cambios culturales. Mientras que las principales denominaciones protestantes enfrentaron una disminución en sus números, el protestantismo evangélico continuó prosperando. El catolicismo, después de un período de ajustes posteriores al Vaticano II, siguió teniendo una presencia significativa. Nuevos movimientos religiosos y una creciente población secular se sumaron a la diversidad religiosa de la nación. A pesar de los desafíos y las divisiones, la Iglesia continuó desempeñando un papel vital en la vida estadounidense. Proporcionó orientación espiritual, servicios sociales y un sentido de comunidad a millones. La historia de la Iglesia estadounidense en el siglo XX es un testimonio del poder perdurable de la fe, incluso en medio de un mundo que cambia rápidamente. A medida que la nación entraba en un nuevo milenio, la Iglesia enfrentaba nuevos desafíos y oportunidades, y su papel en la sociedad estadounidense continuaba evolucionando.